Muy buenos días, hermanos en Cristo y María. Una mañana más aquí para compartir la palabra dulce de Dios. Hoy es miércoles 25 de octubre de 2023. Les habla el Padre Tomás Galarza Figueroa y este es su canal de gracia y bendición. Oremos por la paz. Pidamos paz para el mundo entero. Pero recógete un segundo con tu Dios y suplícale que venga a visitar tu corazón, que entre en tu interior, que allí se quede a habitar. Desde allí dirija tu vida, para que luego te envíe a dirigir la vida de los demás en su nombre, para tomarlos de la mano y con lazos de amor atraerlos a la casa de papá y con un buen testimonio de vida, garantizar que tú como testigo del Evangelio, en el cumplimiento de ese Evangelio les invitas para que caminen su propio camino de salvación. Dios está con nosotros, está de nuestra parte. ¿A quién temeremos? Que esta mañana sea una de oración, alabando al Dios que vive, bendiciéndole, glorificándole, en preparación al jueves eucarístico, pero sobre todo al próximo viernes, donde se nos ha pedido ayuno y oración, que expongamos el Santísimo, que reunamos a la comunidad, que oremos con poder y que juntos pidamos para que venza la paz y acabe la guerra, no solamente en Israel y en Palestina, en todas partes del mundo, en nuestros corazones y en la iglesia verdadera. Fíjate por favor en la primera lectura de hoy, que sigue tomada de la carta a los Romanos, en el capítulo 6, versos 12 al 18. Es interesante que del capítulo 6 no leímos el verso 1 al 11, que de hecho se lee en la vigilia pascual, esa lectura que es muy importante. El texto de la primera lectura aparece en el contexto de la carta a los Romanos y es el culmen de la teología paulina, podríamos decirse, en ese capítulo 6. Pablo desarrolla ahí toda una reflexión y explica lo que tiene que ver con el vínculo del bautismo a la muerte y la resurrección de Cristo. En Cristo hemos sido bautizados, en Cristo hemos sido sepultados al pecado y en Cristo renaceremos a una vida nueva. Es toda una teología del bautismo que nos aparta del pecado, que nos purifica, que nos limpia, que nos hace criaturas completamente nuevas y luego nos compromete a vivir a la altura de ese bautismo como verdaderos hijos amados de Dios. Te sugiero por favor que leas el verso 1 al 11 del capítulo 6 para que luego puedas entender e interpretar mejor lo que hoy se nos presenta. Comienza entonces la primera lectura que leemos hoy de esta manera. Que el pecado no siga reinando en su cuerpo mortal, sometiéndolos a sus deseos. No pongan sus miembros al servicio del pecado como instrumentos de injusticia. Antes bien, ofrezcan a Dios como quienes han vuelto a la vida desde la muerte y pongan sus miembros al servicio de Dios como instrumentos de la justicia. Hemos sido bautizados, así comienza el texto. Hemos sido liberados del pecado, ya no estamos al servicio del pecado. Estamos al servicio de aquel que nos liberó en el sacramento del bautismo, que nos liberó derramando su sangre preciosa al madero de la cruz y que nos liberó porque, decimos siempre, nos amó primero, nos ama más y nos amará para siempre. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos puesto que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En lo absoluto, o sea, ya hemos sido liberados del pecado, no vivimos bajo el yugo de la ley, estamos en gracia, ya podemos pecar porque fuimos salvos por Cristo. Lamentablemente, muchísimos malos católicos piensan así, y muchísimos protestantes también, pero esa no es ni la alternativa, ni la salida, ni la interpretación correcta. Realmente, antes va a explicar, éramos esclavos del pecado, pues vivimos sometidos a ese pecado. Pero ahora, en una forma de hablar, somos esclavos de la gracia. Podríamos decir esclavos del amor, de la justicia, de la paz, de la verdad. Pues nuestra vida tiene que estar sometida a la justicia, a la verdad, a la paz, a la verdad, al Cristo de la gloria, a hacer siempre el bien, a tratarnos con amor y con respeto. Para que en nuestros hogares reine esa paz que tanto anhelamos, que tanto pedimos para los países que están en guerra.
y olvidamos las guerras personales que a veces nos toca librar en nuestros propios hogares, en las áreas de trabajo, donde perdemos la paz, perdemos la fe, en ocasiones se nos dañan los nervios, sufrimos tanto, a veces por un sueldo miserable. Entonces, a someternos a la justicia, a la verdad, al amor incondicional de Dios. Vas a ser esclavo de alguien, que seas esclavo y siempre al servicio de un amor que sea un amor que renueve la vida de toda tu familia. Vas a ser esclavo de algo, sé esclavo en servicio de la gente que amas, y que la recompensa sea tu libertad, la verdadera libertad y la libertad de todos los miembros de esa familia. Trabajemos para mejorar nuestra vida, para adelantar la causa de nuestros matrimonios y la de nuestros hogares. Trabajemos por la salvación de nuestras almas. Entonces responde el Salmo 123, nuestro auxilio es el nombre del Señor, porque no deberíamos estar sirviendo a ningún otro Dios, no deberíamos tener ningún otro Señor, no podemos entregarle el gobierno de nuestra vida a nadie que no sea el Cristo de la gloria. Entonces pidamos que este estribillo sea verdad en nuestra vida. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, que lo diga Israel, si el Señor no hubiera estado de nuestra parte cuando nos asaltaban los hombres, nos habrían tragado vivos, tanto ardía su ira contra nosotros. El mundo está en contra de los que creen, de los que aman, de los que viven en paz, de los que buscan la verdadera libertad y practicar la justicia. Eso está más que claro. El libertinaje nos está arrastrando a todos, y el deseo de una libertad sin límites, que no nos acerca a Dios, nos aparta de Dios, no tiene medida. Entonces, por favor, regresemos por el salmista a la casa de papá, para que el Señor y nadie más que el Señor sea nuestro auxilio, porque al final Él es nuestro Dios y Señor, Él es nuestro Redentor. Él fue quien derramó su sangre preciosa en la cruz para la salvación del género humano. Mira por favor el evangelio de hoy, que está tomado según San Lucas en el capítulo 12, versos 39 al 48. Es un pasaje muy interesante porque tiene como que varias pequeñas parábolas insertadas. Un solo tema, el tema de la perseverancia, si quieres, mejor de la vigilancia, del estar preparados, del estar pendientes, pero mira cómo se va desglosando en este evangelio. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: comprendan que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, velaría y no dejaría abrir un boquete en casa. Lo mismo ustedes, estén preparados, porque a la hora que menos piensan viene el Hijo del Hombre. Es un lenguaje medio apocalíptico, hace alusión definitivamente al juicio final, al fin de los tiempos, y lo único que pide es que estés preparado todos los días para lo que sea, para que nada te sorprenda, para que Jesús, que vendrá como ladrón en la noche, no te sorprenda, y para que el demonio que viene buscando a quien devorar no te sorprenda. Estés preparado en el amor a Dios sobre todas las cosas, en el amor a tu hermano, a ti mismo primero, lógicamente en el amor a tu hermano, y en el cumplimiento siempre de la voluntad de Dios. Cuando Jesús se expresa de esa manera, que no es tan fácil de entender, aunque no es cosa del otro mundo tampoco, inmediatamente Pedro hace una pregunta: Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o lo dices por todos? Y el Señor no le responde directamente, parece responder con otra pequeña parábola. ¿Quién es el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al servicio de su servidumbre para que prepare la ración de alimento a sus horas? Bienaventurado aquel criado a quien su Señor al llegar lo encuentre portándose así. En verdad les digo que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si aquel criado dijera para sus adentros: mi señor tarda en llegar, y empieza a pegarle a los criados y criadas, a comer y a beber, a emborracharse, vendrá el señor de este criado el día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará con rigor y le hará compartir la suerte de los que no son fieles. Pedro simplemente preguntó si le decía por él, por la gente o por quién. Y Jesús dice en una forma de hablar: lo digo principalmente por los responsables de la salvación.
Eso es lo que está diciendo. Ahora, ¿quién es responsable de la salvación? Bueno, cada uno es responsable de su propia salvación. Pero todos a su vez tenemos que cooperar y somos responsables como testigos igual de la salvación de todos los demás. ¿Sobre quién entonces dice el Señor que estén preparados? Todos debemos estar preparados, cada uno según el rol que cumple en la sociedad, según el apostolado que realiza diariamente y según el alcance de su fe y de su amor por Dios, otra vez, sobre todas las cosas. Entonces la clave está en que todos estemos preparados porque el día y la hora no lo conocemos. Y luego termina como con una conclusión que resume un poquito todo lo que quiere decir. El criado que conociendo la voluntad de su Señor no se prepara ni obra de acuerdo con su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que sin conocerla ha hecho algo digno de azotes, recibirá menos. También recibirá, pero recibirá menos. ¿Qué dice ahí? Lo que el Evangelio dijo abiertamente en otro texto: a quien más se le dio, más se le va a pedir. No es que se le va a pedir solo a los que se le dio más, se le va a pedir a todos, según su condición, según su realidad. Y yo me atrevo a decir que a algunos se le va a pedir solo desde la ley natural porque no conocen otra posiblemente. Pero a los que conocemos la ley divina, la ley natural que Jesús elevó a una ley divina, a eso se nos pedirá mucho más, según el conocimiento, según la formación, según la preparación, según los dones y talentos que decimos tener y poseer, según nuestra relación personal con Dios. ¿Qué nos compete? Acercarnos cada vez más a Jesús, querer conocerlo cada vez más, estudiar la palabra, escudriñarla, leerla, no para pelear después con los que no piensan como nosotros, eso es absurdo, sino para atraer almas al cielo, para construir un verdadero camino de santificación, para portarnos como debe ser, como los hijos amados de Dios, para hacerle marco a nuestro pecado del pasado y rechazarlo, ser bautizados diariamente, ya no en el bautismo de agua que recibimos y que era muy importante en nuestra vida, sino en el mismísimo bautismo del Espíritu Santo de Dios, en el fuego del amor de Dios con sus 7 dones y en el poder que Dios tiene en nuestros corazones, porque en fin de cuentas, ojalá que el último día escuchemos decir: vengan a mí, siervos buenos y fieles, para que administren mucho en el reino de los cielos. Que estas lecturas de verdad toquen nuestra vida, que nos llamen a prepararnos, a convertirnos, a vivir en paz, a trabajar, a luchar por la justicia y a hacer todas las cosas mejor, a sacar el rencor, el odio, la venganza, el coraje y toda la mentira, vicios cochinos y todo lo que está mal de nuestro corazón, para que nuestro corazón de verdad sea el trono donde Dios se sienta y el estrado donde pone sus pies. Porque tú conoces la consigna, hermano: busca primero el reino de Dios con su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Por favor, suscríbete al canal. Necesitamos más suscriptores para que llegue a muchas más personas esta meditación, este evangelio que queremos que tenga vida y vida en abundancia. Suscríbete ahora mismo. Invita a todos tus contactos. Colócalo en todas tus redes sociales. Compártelo, por favor. Dale like, es importante. Toca la campanita, así te enteras de los próximos videos que vamos a subir y podemos subir más y mejor contenido. Y de momento, no olvides la consigna: deja abajo tus intenciones para la misa, de todo para mí, eso es lo más importante. Déjalas ahí abajo, las leemos siempre y las colocamos en la misa en una intención especial. No dejamos de orar por ti. Abre tu corazón al Redentor para que desde lo alto reciba su bendición, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.